Vamos a Hechos capítulo 11. Solamente vamos a ver 5 versículos, se los voy a leer. Hechos capítulo 11, 5 versículos. Vamos a estar hablando un poco sobre la iglesia de Antioquía, o los inicios de la iglesia de Antioquía. Ha sido de mucha bendición este pasaje para mi vida porque me hace recordar y me hace afianzar lo que es trabajar por el Señor. Veo un poco reflejado lo que Dios, por su gracia, nos ha permitido hacer, trabajar en la obra en Venezuela, y puedo ver reflejado un poco lo que Dios está haciendo en Venezuela con este pasaje. Les voy a leer Hechos capítulo 11, versículo 19 al 23. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vamos a orar y entramos, hermano. Gracias, Padre, por el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor. Gracias, Señor, porque en otros países, Padre, en otros lugares, no hay tal privilegio, Señor. Pero aún así, Padre, muchos hermanos que desconocemos buscan, Señor, unirse para glorificar tu nombre, alabarte. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. Te ruego que en el nombre de Cristo, Señor, sea tu palabra expuesta tal cual como fue inspirada, Dios, y que nos ayude, Señor, a aprender cada vez más de ella, Señor. Quita palabra de elocuencia, palabra de sabiduría humana, Señor, y que en el nombre de Cristo, Señor, tu nombre sea exaltado por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En una oportunidad, hermanos, tenía una meditación en uno de mis devocionales, y claramente podía notar lo que Dios hizo en los inicios de la iglesia de Antioquía. Y me llevó a pensar cómo fueron los inicios de la iglesia Nación Santa, y que aún consideramos que son los inicios. Sin duda alguna podía aprender por medio de sus palabras 3 enseñanzas que Dios nos ayuda a ver en medio de una persecución, en medio de una dificultad, y con un propósito. Muchos de ustedes conocen la situación, que no quiero hablar solamente nada de que tenga que ver sobre mí, Dios me guarde, pero no puedo dejar de pasar por este pasaje y ver lo que Dios permite por medio de una persecución, por medio de una tribulación, por medio de una dificultad. Muchos de ustedes conocen lo que vivió nuestro país un par de años, la gran crisis, la revuelta económica, la crisis política, donde muchos de los venezolanos, alrededor de más de 5 millones de venezolanos, emigraron. Justamente emigraron hacia Colombia, Ecuador, Perú, Chile. En estos momentos están emigrando hacia los Estados Unidos. Y no podía pasar por alto cuando nosotros en el 2018 veníamos hacia Perú. Y quiero siempre dejar claro esto: yo no vine a Perú por una situación económica. Siempre vine para terminarme de preparar y volver a mi país para trabajar en la obra del Señor.
Lo dejo muy en claro. Cuando nosotros en el 2018 veníamos hacia Perú, yo podía ver a mis paisanos caminar por Colombia, Ecuador, caminando, en medio de aguaceros, lluvia, en medio de frío, con hambrunas, y los podía ver y me daba gran nostalgia, me daba gran tristeza. Y yo decía dentro de mí, decía, ¿cómo estas personas hacen esto? Si para mí llegar a Perú 6 días en autobús, 5 o 6 días en autobús, ¿cuántos días podían durar estas personas? Y en los momentos que estuve acá, en Perú, en diciembre en Venezuela se acostumbra a reunirse en familia como lo hacen ustedes. Pero a pesar de que podía mostrar alegría en mi rostro, en mi corazón, en mi interior, estaba triste pensando en mi familia, pensando en mis seres queridos. Cada vez que me podía sentar a comer, pensaba también en qué están comiendo ellos. Y no era fácil para mí mantener estas emociones. Pero llegando a este pasaje pude ver lo que Dios estaba haciendo y pude cambiar mi visión, mi perspectiva. En una oportunidad, hablando con un hermano, me dice, te quiero presentar a un misionero que está en Bolivia, es venezolano, está estudiando para volver. Y esa misma persona me dice, y también te quiero presentar a uno que está en México, que está estudiando para volver. Y empezó a cambiar mi perspectiva, de ver la situación, de que Dios seguía teniendo misericordia del pueblo venezolano. Y que muchos de mis paisanos habían llegado a lugares, han llegado a iglesias donde conocieron al Señor en el extranjero y muchos de ellos han podido ver la mano de Dios en medio de la dificultad. Sin duda alguna, cuando notaba esto y hacía el devocional, podía notar estas 3 enseñanzas que hoy quiero que también sea de bendición a su vida. Vea el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, no quiero entrar tanto a lo que ustedes ya han estudiado, creo, anteriormente sobre lo que pasaba en Jerusalén, la persecución, cuando asesinaron a Esteban y muchos de esos hombres huyeron por temor a sus vidas, dejaron muchas cosas allá en Jerusalén, y pasaron a diferentes lugares, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra de Dios, sino solo a judíos. Sé que han escuchado enseñanzas también donde predicadores hablan y dicen que mucha de esta persecución que hubo también fue movido por la mano de Dios para que los creyentes no solamente se enfocaran a predicar en Jerusalén, sino que pudieran cumplir el mandato de llevar el evangelio a todas las naciones. Y podemos ver esto, que estos hombres dejaron o salieron de sus comodidades a propósito. Es muy peligroso cuando nos sintamos cómodos, porque la comodidad puede traer peligro a nuestras vidas, de dejar de desenfocarnos y dejar de mirar la obra de Dios. Nota el versículo 19, la parte final dice, si no solo a judíos, 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Cuando yo le podía meditar en esto, ¿qué Dios nos puede enseñar a través de una tribulación? Nos ayuda a enfocarnos realmente lo que tiene que ver con el primer plano. Es interesante que los hombres que salieron de allí, de esa ciudad de Jerusalén, no salieron hablando solamente de lo que ellos habían vivido en Jerusalén, de la persecución, sino que salieron con el propósito de huir, pero también llevaron y empezaron a hablar la palabra de Dios solamente a los judíos y después empezaron a hablar a los griegos, es decir, a los no judíos. A menudo nos encontramos con personas que siempre vivimos hablando
de la situación económica, de lo que se vive el país, del presidente, de los que están en eminencia. Siempre también digo esto, hermanos. Tengamos el presidente que tengamos, esto va a ir de mal en peor. Todo ha de cumplirse. Porque nuestro reino, nuestra ciudadanía no es acá, sino en los cielos. Y nosotros debemos aprender siempre a ver la mano de Dios en medio de todo la línea del tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere Dios que podamos aprender en medio de una tribulación? Es que el pueblo de Dios se enfoque en su obra, es decir, que aprenda a tener resiliencia. ¿Y qué es la palabra resiliencia? Es la capacidad que posee una persona para superar acontecimientos adversos y no ser afectados por ellos. En otras palabras, es la capacidad que tiene una persona para levantarse aún más fuerte después de la caída o después de haber sido afectado. Lamentablemente, personas se quedan enfocados en el problema, en la tribulación. A menudo hablo con mis paisanos y dicen, no, es que la situación está difícil, no hay gasolina, no hay esto, no la electricidad, el agua y todo. Pero un creyente no debe enfocarse en el problema, sino ver lo que Dios puede hacer en medio de ese problema. Dios desea que nosotros tengamos resiliencia, que podemos levantarnos aún más fuerte después de sufrir. Entre cristianos hablamos a veces mal de la situación económica, del gobierno, de todo lo que pueda acontecer. Pero realmente debemos dejar a un lado todo eso. Note esto, hermano. Ahora bien, se los vuelvo a leer, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra de Dios, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Quiere decir que la tribulación pasó a un segundo plano. La tribulación pasó a una segunda vista. Y nos llama la atención de que podemos aprender en medio de una persecución es a enfocar nuestra vista, nuestra mirada. Es la mejor oportunidad que podamos tener de anunciar el evangelio para que puedan ver las obras de Dios en medio de estos tiempos. Es fácil poder llevar el evangelio cuando estamos cómodos, pero difícil es anunciar el evangelio cuando estamos en medio de una persecución. Estos hombres que no eran hombres reconocidos. Aquí no vemos a un Pablo, no vemos a un Bernabé, no vemos a un Pedro, no vemos a un Juan, no vemos a un Sila, no vemos a un Timoteo anunciando el evangelio. Simplemente hombres de bajo perfil que hablaron la palabra de Dios. Yo no debo esperar que hombres de renombre lleguen a mi país para que anuncien el evangelio de Dios. Solamente con anunciar el evangelio de Dios podemos comenzar el obrar de Dios siendo nosotros como instrumento. No sé si me doy a entender. A veces podemos decir, no, que venga tal misionero, que venga tal de renombre que nos ayude para que pueda crear un avivamiento. No, estos hombres que anunciaron el evangelio fueron hombres que padecieron la persecución, no eran hombres de renombre, sencillamente anunciaron la palabra de Dios y aprendieron a anunciar a aquellos que no solamente eran judíos. Ustedes conocen que Antioquía, alrededor quedaba unos 190 kilómetros de allí de Israel. Pero también era una provincia romana, pero su idioma mayormente era el griego. ¿Y qué significa a los no griegos? A los griegos, a los no judíos. Entonces, puedo ver que Dios nos enseña a enfocar nuestra mirada. La tribulación nos ayuda a enfocar nuestra mirada. Otra cosa que Dios desea que aprendamos en medio de una tribulación es hablar con denuedo. ¿Y qué es hablar con denuedo? Hablar sin temor, hablar firme, hablar con un espíritu firme, la palabra de Dios. Es tener valor para anunciar el evangelio. Es interesante, hermano, cómo hacen marcha hoy, casi todos los meses.
las personas LGTB. Y a veces podemos tener temor tal vez de anunciar el Evangelio por un temor al rechazo, por un temor tal vez a un debate, por un temor tal vez a que seamos golpeados, agredidos. Pero ¿qué es anunciar con denuedo el Evangelio? Es anunciar de una manera firme y con la autoridad de la Biblia, anunciar, hablar lo que el Señor quiere que ellos sepan. Y hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. A menudo también converso con personas y bueno, mira, tengo un vecino que le sube bastante volumen a la música, mira, y rancheras y vallenato. De hecho, esa era una de las canciones que yo aborrecía, me daban ganas hasta de vomitar cuando venía de estudiar. Pero, ¿por qué en vez de quejarnos, no usamos el denuedo, no le pedimos el denuedo a Dios para que podamos anunciar el Evangelio? También conocemos personas, hombres, varones que maltratan a sus esposas y son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros compañeros de estudios. Y no tenemos en muchas ocasiones el valor de anunciar el Evangelio. Hace tiempo uno de los jóvenes estábamos practicando para evangelizar y no me considero un gran maestro, pero sí estaba ayudándoles para que ellos pudieran anunciar el Evangelio. Y estos jovencitos siempre iban a jugar ajedrez a mi casa y tal, y les ganaba y se molestaban. Aunque yo no sé jugar y por eso se molestaban. Entonces, mira, pastor, le hemos predicado a un amigo, mire, le prediqué, le hablé, estoy tan gozoso de hablarle esto, y el muchacho se quedaba así impactado. Y es verdad todo lo que dice la Biblia, sí, estoy emocionado, pastor. ¿Y qué pasó? El joven quiso aceptar a Jesucristo. ¿Y qué pasó? No, le dije, ya te voy a llamar al pastor para que te guíe a Cristo. En ocasiones, hermano, sucede esto. Queremos que vayan otras personas a anunciarles el Evangelio cuando nosotros podemos hacerlo. Estos varones aprendieron por medio de la persecución a usar el denuedo. Si no tenemos denuedo, debemos aprender a pedir a Dios el denuedo para que nos ayude a predicar. Cuando estaba el hermano Javier Bravo allá, yo vi que él se paró en medio del autobús y le dijo al hombre, mira, bájale volumen a la música, dame 5 minutos y voy a anunciar el Evangelio. Yo digo, bueno, si yo me hubiese parado, le digo yo, pero pedirle al hombre que le baje volumen o que apague así, tal vez no lo hubiese hecho. Pero este hombre, Javier, llegó y le bajaron el volumen y empezó a hablar el Evangelio. Podía ver ese ejemplo de que es una persona que no tiene temor de anunciar el Evangelio, no tiene temor tal vez de ser rechazado, no tiene temor tal vez de ser golpeado. Pero el denuedo nos ayuda a tener y hablar con firmeza. Vea el versículo 21. Dios desea que podamos aprender la resiliencia, que hablemos con denuedo. El versículo 21 también nos muestra otra enseñanza, y la mano del Señor estaba con ellos. Muchas veces, en ocasiones, cuando la Biblia dice que la mano del Señor estaba con ellos, puede representar dos cosas. Uno, el juicio de Dios, la mano de Dios estaba con ellos, o la bendición de Dios, el favor de Dios en medio de esas personas. Justamente en el versículo 21 era la bendición, la mano del Señor estaba con ellos, era la bendición del Señor que estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. No dice que fue añadido a una iglesia, sino al Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestro apoyo primordial debe ser la mano, la bendición de Dios. Cuando nosotros partimos acá hacia Venezuela, y mi Dios es testigo, nunca pensamos que pudiéramos tener tal apoyo. De hecho, siempre cuando Pablo dice de los filipenses, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes. Y una y otra vez me enviaron a Tesalónica.
Muchos dijeron, cuando estés allá, te apoyo. Y bien, ¿saben? Le decía a mi pastor, yo lo que deseo es ir. Un pastor bromeando me dice, tú debes estar loco, me dijo. Yo le digo, ¿por qué estoy loco? Porque muchos salen y tú quieres volver. Pero es que la perspectiva es diferente. Muchos salen por otra perspectiva, yo voy por otra. Es decir, mi apoyo no es en la economía. Mi apoyo no es en la circunstancia. El cristiano debe aprender que su apoyo primordial no es la economía, no es su trabajo, no es sus estudios, sino la bendición de Dios sobre él. Oh, mira, no, Venezuela está mal. El Dios de Venezuela es el Dios de Perú, el Dios de Chile, el Dios de España. Dios no es afectado por el tiempo, por la circunstancia. El mismo Dios es ayer, hoy, por los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El problema es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y eso lo enseña una persecución. Me gozaba al ver que la persecución trajo a personas a añadirse al Señor en Venezuela. Las iglesias empezaron a aumentar en número, no por asistencia, sino porque personas que habían perdido a sus familiares por medio de que se habían quitado la vida o habían abandonado a los niños, empezaron a venir llorando a clamar al Señor. Otros que salimos, conocimos al Señor afuera, y Dios estaba obrando en medio de la persecución. ¿Para qué? Para que aprendiésemos que nuestro apoyo es el Señor. En ocasiones veía personas llegar a la iglesia llorando porque habían perdido familiares que se suicidaban, se tiraban de hay un monumento allá, un edificio que se llama las Torres del Cisal, pueden buscarlo por internet. Es más conocido no tanto por la construcción, sino por las personas que se han tirado, hermano, desde un piso número 30, porque ya no podían más. Y gloria a Dios que Dios usó la persecución, la tribulación, el problema, como lo quiera llamar, para que pudieran venir y clamar a Él. Gloria a Dios por la persecución, gloria a Dios por el problema. ¿Y qué quiere Dios que podamos aprender en medio de todas estas cosas? ¿Cuál es el propósito? ¿Castigarnos? No. Vea, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. A propósito, la iglesia de Jerusalén no envió a Bernabé como un espía solamente, sino también de una forma de animar a los hermanos si verdaderamente estos estaban en la fe. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué significa que vio la gracia de Dios? Vio el trabajo que Dios estaba haciendo en medio de ese grupo de personas. Si hay algo que a mí me afecta bastante, es que una persona pueda visitar la Iglesia Bautista Nación Santa y pueda decir que la obra que se está haciendo allí es el trabajo humano. Me encantaría que una persona pudiera venir y pueda ver la gracia de Dios, que Dios verdaderamente está obrando en medio de la iglesia. Que no se vea que es la mano de Alexander Aponte, líbreme Dios de eso, sino que sea la gracia de Dios. Ese es el propósito, que las personas puedan ver que en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, Dios puede obrar. Y dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Siempre digo esto, hermano, a los hermanos. No me venga a los hermanos de la iglesia, no me venga con cuentos de la situación económica de nuestro país. Tenemos a nuestro Padre y podemos clamar y Dios puede obrar en medio de estos tiempos. El vivo ejemplo, cómo sucedieron lo de las propiedades, no fue producto de mi oración. ¿Saben qué le digo a los hermanos? Fue producto de nuestra obediencia, de solamente anunciar el Evangelio. No era que me pasaba noche y día clamando, dame una propiedad, no, sino producto de la obediencia. Y no, para nosotros no es válido
circunstancia alguna, siempre y cuando seamos valientes, prediquemos el Evangelio y Dios hará el resto. Y gloria a Dios por cada persecución, por cada problema, por cada circunstancia adversa que podamos tener, para que aprendamos a usar la resiliencia, poder levantarnos aún más fuerte después de la caída. 2, para que hablemos con denuedo la palabra de Dios en medio de estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Número 3, para que aprendamos a apoyarnos en el brazo del Señor. ¿Y cuál es el propósito? Que las personas puedan ver el obrar de Dios en medio de estos tiempos. ¿Por qué nos hacemos una pregunta? ¿Por qué la gente no puede ver el obrar de Dios en medio de estos tiempos? ¿Será que es la mano de un hombre que está obrando? ¿Será la fuerza humana? Es necesario a veces es necesario la persecución, es necesario la tribulación para que podamos volver al Señor. Y gloria a Dios, hermano. Yo espero que un día no solamente cuánto van al Ecuador, 29. Yo espero que en Venezuela vayan más de 29. ¿Cómo los voy a tener allá? No sé. Pero es interesante que vayan. Porque si hay más arriba de Venezuela hay un pueblo mucho más grande que Coro que no tienen una iglesia bautista. No hay ni una. No hay ni una. Y eso quema mi corazón. Pero no puedo hacer dos cosas a la vez. Venezuela se junta toda, hermano. Y no hay más de 120 iglesias bautistas en Venezuela. No las hay. No las hay. En toda Venezuela. Hay mucho trabajo que hacer. Y bendito sea la persecución, los problemas que podamos tener para que hablemos diligentemente la palabra de Dios.